tiene muchas complicaciones. Quizá como otros autores, como Merton, quizá que es un poquito más difícil de diluirlo. Bueno, siendo las horas 20, vamos a comenzar con la clase. Espero que si tienen dudas me vayan consultando. No sé si quieren que ampliemos algún tema en particular que no los hayan comprendido. Profe, Sí. disculpe. A mí me gustaría, como no vi los videos, no sé si lo amplió, el tema del aprendizaje de la delincuencia y los tres tipos que hay. No me quedó claro la diferencia entre los tres tipos y está muy corto en el libro. Bueno, está explicado en el video, en el segundo video. De todas formas, bueno, yo ahí también había dicho que iba a dar algunos ejemplos más para que quede un poco más claro. Los ejemplos sirven sobre todo, como estos son teorías derivadas de la psicología, porque esto es conductismo, digamos, es mucha teoría psicológica. A nosotros a veces nos cuesta tomar algunos conceptos, algunas ideas, salirnos de la dogmática jurídica, ¿no? Entonces, ahí básicamente lo que se explican son tres. A ver, ahora quiero ver si puedo. No, quiero ver si podía compartir el PowerPoint, quizás para hacerlo más simple, pero bueno, no. Este, bueno, nosotros desde la cátedra obviamente adscribimos a un criterio de que la delincuencia, no, bueno, y ya lo habrán visto también a lo largo de las clases anteriores, que la delincuencia se da a través de un proceso de aprendizaje. O sea, nadie nace siendo delincuente. Son habilidades o conductas que se van adquiriendo a lo largo de nuestra vida. Sin embargo, nuestra mentora, digamos, la doctora Tita Prieto, ella tenía el criterio de que solamente había un solo tipo de delincuente por su característica especial, digamos, que si era como una habilidad con la que se nacía, una habilidad innata, que es el estafador. El estafador, digamos, y creo que con bastante criterio lo decía la doctora, es una persona que necesita una habilidad, digamos, especial para lograr que la gente confíe en él y luego cometer la estafa, ¿no? Luego cometer el perjuicio. Pero todos los demás delitos se dan a través de un proceso de aprendizaje. Un proceso de aprendizaje que va, eh, desde el punto de vista de la psicología, está explicado en el libro, que no es un proceso de aprendizaje específico para la delincuencia. No, lo veamos a esta parte la tenemos que ver con esta amplitud. No es solamente un proceso de aprendizaje de la delincuencia, sino un proceso de aprendizaje en general. Y dentro del proceso de aprendizaje en general, como aprendemos muchas cosas de nuestra vida cotidiana, con las que no nacemos naturalmente, vamos aprendiendo, y de la misma forma se va aprendiendo a delinquir o a cometer conductas disvaliosas socialmente. El primero que marca el libro es el condicionamiento operante o clásico. No, respondiente o clásico, perdón, respondiente o clásico. Es un tipo natural, no entiendo la pregunta, después si me la querés aclarar, Miguel Avellaneda. Ah, no, el estafador no es que nace delincuente, no es una persona que tiene que nacer con algunas habilidades de empatizar con la gente, pero hay mucha gente que nace con estas habilidades y no termina siendo un estafador. Eso queda claro. Solo que yo voy, por ejemplo, yo me considero una persona que me gusta mucho generar vínculos con la gente, generar confianza, entonces raramente a mí yo puedo estafar a alguien porque nadie va a confiar en mí en, una, en algún negocio. Pero hay gente que sí logra involucrarse mucho, lograr confianza y después cometer los perjuicios. Eh, ¿Cuál es la habilidad natural del estafador? Bueno, ya lo acabo de decir, esto de generar empatía, confianza en la gente. De todas formas, es una teoría que tenía la doctora, no es tampoco para que ahondemos
esta situación es una normalidad dentro de las teorías del aprendizaje, ¿no? La que vamos a ver ahora puntualmente es el primero, que es el condicionamiento clásico. El condicionamiento clásico deriva de una teoría de un fisiólogo ruso que se llamaba Iván Pavlov. ¿Escucharon hablar de los perros de Pavlov? Ahorita el micrófono, hagamos de cuenta que estamos en una mesa redonda, todos juntos. Me gustaría que sea más charla. ¿Escucharon hablar de los perros de Pavlov? No. Yo la verdad como explico videos dejé en quedado, digamos, de ese tema. Bueno, dejé claro, Pavlov era un fisiólogo, como les dije. Él se proponía estudiar los jugos gástricos de los perros. O sea, esa era su idea, los jugos gástricos de los perros. ¿Y cómo lo hacía? A través de un experimento. Él tenía varios perros, pues son los perros de Pavlov, donde le insertó una cánula en la garganta, donde y un balde abajo donde iba juntando la saliva. Entonces, todos los días les llevaba la comida a una determinada hora y los perros comenzaban a salivar. Era una respuesta refleja, podríamos decir, al estímulo de la comida. Respuesta condicionada es al final. Entonces, a este estímulo, a la comida, le vamos a llamar condicionamiento, estímulo incondicionado. Este va a ser el estímulo incondicionado. Es un estímulo que me genera una respuesta automática. Les doy un ejemplo. A veces cuando estamos delante de la persona que nos gusta, tendemos a ponernos colorados, a que el corazón comience a palpitar de otra forma. Entonces, ante un estímulo incondicionado, estar cerca de la persona que nos gusta, vamos a sentir esta sensación que va a ser un acto reflejo, natural, ¿no? Que no se puede controlar, no se puede dominar. Sonrojación, quizá un poco más de transpiración excesiva, aceleración del pulso cardíaco y demás. Es una respuesta que no se puede manejar. Esto era la comida para los perros de Pavlov. Después de casualidad, uno de los ayudantes, durante el experimento, comenzó a hacer sonar una campana antes de entregarles la comida. O sea, antes de cruzar la puerta de la habitación donde estaba el perro, hacía sonar la campana. Sonaba la campana, tilín, 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 y entraban con las comidas. Y así lo repitió durante varias veces. Tilín, 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 campana, comida. Se descubrió esto porque después de un tiempo, Pavlov lo que hacía era hacer sonar la campana y no les daba la comida a los perros. Y por más que no recibían la comida, los perros, por el solo hecho de escuchar la campana, ya lo relacionaban con la comida y comenzaban a salivar. Lo voy a hacer un poquito más claro. No sé si les ha quedado claro el experimento, pero lo vamos a tratar de traer a la vida real. Y seguimos con el ejemplo de los enamorados. Escuchamos una canción cualquiera, que a lo mejor no me genera ninguna sensación, ninguna respuesta, ningún placer, ni nada. Una canción. Ahora esa canción, cuando yo la escucho por primera vez con la persona que me gusta, yo ya la voy a relacionar. Voy a juntar mis dos estímulos. ¿Sí? Yo de repente voy a comenzar a pensar en esta canción cuando la conocí a la persona que me gusta. Y después cuando esté solo, acordándome, de repente en la televisión pasen la canción y lo más probable es que uno se sienta melancolía o alegría al recordar a la persona que le gusta. Y lo mismo, si es que se han peleado de su novia o de su novio, cuando escuchen la canción que escuchaban juntos, van a sentir tristeza. Porque la canción por sí misma no generaba nada, pero al asociarlo con otro estímulo va a generar una respuesta. ¿Quedó un poquito más claro o no? ¿O lo revisamos al concepto? Profesor, a mí desde ese punto de vista me queda claro, digamos. Pero lo que yo no logro es como llevarlo al dedico. O sea, el dedico quería... No, por eso...
Por eso yo le aclaré que no son específicamente aprendizajes de la delincuencia específicos, son aprendizajes en general de la vida. En el libro, de hecho, marca que este tipo de condicionamiento, el clásico, lo que tratan de explicar algunos autores que es una especie de génesis, una explicación primaria sobre los delitos sexuales, los ataques sexuales, que son normalmente delitos donde juega muy fuerte la parte impulsiva, el impulso. Normalmente los delitos sexuales son impulsos irrefrenables, es un delito muy hormonal, que muchas veces no se puede frenar. Distinto a un robo donde nadie nace con una tendencia natural a robar, como cuando existe la necesidad. También lo podríamos relacionar, si se quiere, con un estado de abstinencia en las drogas. Sí o sí vamos a necesitar después este estímulo de las drogas. Iría más a la parte biológica, digamos, de las personas. No tanto biológicas, no, esto son respuestas físicas o mentales, respuestas físicas que uno no puede manejar, no puede. Respuestas automáticas, así es. Respuestas automáticas. Ahora me queda más. Profe, disculpe una consulta. Sí. Lo que usted dijo recién, o sea que en los casos, por ejemplo, de abuso sexual, se caracteriza por un ataque hormonal, en una forma de decir. Entonces, estas personas, o sea, abusadores, son personas que tienen problemas psiquiátricos, porque las personas que tienen problemas psiquiátricos son las que actúan de esa manera. Serían personas enfermas, entonces, porque las otras personas no actúan de esa manera, aunque tienen hormonas. Sí, no te entiendo. Hay un componente psiquiátrico muy fuerte, creo yo, dentro de los delitos de abuso sexual. Por eso también, no sé si vieron el video, ahí hablaba sobre los ataques expresivos, la delincuencia expresiva. Muchas veces responde a este tipo. No significa, a ver, no es que lo estoy justificando, porque de hecho hay una enorme parcela de la criminología o del derecho psiquiátrico que todavía está por descubrirse, no tiene respuestas, creo, desde la ciencia. ¿Cómo se puede frenar, por ejemplo, los ataques de los homicidas en masa, por ejemplo, estos que entraron en las escuelas en Estados Unidos, o algunas personas con alteraciones psiquiátricas que de repente cometen homicidio, como pasó hace poco en Buenos Aires, que mataron a un policía, no me acuerdo bien el... Policía de la Federal, sí. Exactamente, o sea, todavía como que falta una respuesta, este tipo de una respuesta y una solución, digamos, para este tipo de personas. Profe. Y desde ya vamos descartando la manicomización que bueno, por suerte fue descartada en nuestro país, ¿no? Pero sigue habiendo ahí una zona gris que no encuentra respuesta. Sí. ¿Eso es lo que identifican con el desahogo sexual que dicen muchas veces? No, eso ha sido un... No. No, el desahogo sexual ha sido una especie de justificación jurídica, pero no tiene nada que ver, ¿no? La violación sigue siendo delito, más allá de la motivación que lo llevó, no. Hay que buscar después una solución, una salida, una respuesta adecuada para este tipo de delitos, pero no, desahogo sexual no. ¿Cómo? Y ¿puedo preguntarle algo? Sí. Cuando hablan de violaciones y hablan del elemento psicológico, no hay que vincularlo con la inimputabilidad. O sea, es un delito y tiene una patología significada. Sí, igualmente, a ver, creo que vamos a entrar muy de lleno a un ámbito que no domino, que es la psiquiatría y la psicología, pero de todas formas el condicionamiento
al ser respuestas automáticas, es por eso en el libro dice una génesis, un principio de respuesta a ciertos delitos sexuales. Falta muchísimo por llegar y de hecho no hay todavía, como les digo, no hay una respuesta todavía desde la psiquiatría o desde otros ámbitos para este tipo de delitos. ¿Sí? Profe, pero o sea, a ver, este es algo personal, o sea, yo creo que es algo psiquiátrico, porque si fuera algo adquirido, o sea, la actividad de abusar, uno cuando va adquiriendo, o sea, usanzas o costumbres, uno se va poniendo límites a ese momento, y las respuestas de abuso son automáticas, vos no tenés límite, así que no es algo que se aprende, yo creo que es algo ya psiquiátrico, y hay que diferenciar también la psicología y la psiquiatría. En la psicología no tiene nada que ver, o sea, es psiquiátrico, psicológico no. Sí, pero no, las conductas, el estudio de las conductas y la respuesta es psicológico, no psiquiátrico. De todas formas, No, por eso pero, digo, a ver, no me voy a meter en un plano que no conozco y que todavía falta muchísimo por estudiar. Sí. Por eso Sí, pero, en el libro marca muy bien la diferencia de que es una génesis, una especie de un puntapié inicial para tratar de entender algunos delitos de carácter sexual. Pero no significa que se agota en esto. lo que usted dijo de hormonas y todo eso es psiquiátrico, no es no es psicológico, por eso lo dije, pero está todo bien. Bueno, sí. Bueno, entonces este es el primer condicionamiento, que es el condicionamiento clásico. Como vemos, no genera conductas, o sea, no modifica las conductas, pero sí va generando respuestas que son innatas, respuestas reflejas dentro de nosotros. También había, pero en la clase di el ejemplo de las cajitas felices de McDonald's, o de Burger, o de las demás, también quizá le va a quedar claro un poco más con eso. La otra, el operante, ya sí se maneja con, sí ya lo que busca es generar o modificar las conductas, generar conductas. Se da a través de un sistema básicamente de alumno-maestro, un sistema de premios y castigos, o refuerzo y castigo que se llama. El refuerzo se va a llamar a toda aquella acción tendiente a lograr una respuesta. Y por el otro lado, castigo va a ser toda acción tendiente a que cese una determinada respuesta, una determinada actividad. Bueno, ya después, no sé si quieren que sigamos andando, pero puede haber refuerzo positivo y negativo, castigo positivo y negativo. Por ejemplo, un refuerzo positivo es darle un premio a alguien cuando hace una conducta que estaba esperable. Hace las tareas, se los lleva al parque a un hijo. Como los perros, profe, se portan bien y le dan Una galleta, exactamente. Y después también puede haber un premio, un refuerzo negativo. ¿Se imaginan algún caso? Sí, o sea, no sé si estará, porque lo puedo confundir con castigo, el refuerzo negativo se lo puede confundir un poco con castigo, pero se me viene a la mente la idea de quitarle el celular a un nene para que haga la tarea. Es que ahí ya es un castigo. Claro. Sí, castigo, un refuerzo negativo sería, por ejemplo, los autos modernos, pero esto le estoy hablando, digamos, modo digamos, anecdótico para ampliar un poco, pero tampoco vamos a indagar tan profundo en los parciales, ¿no? Por ejemplo, los automóviles modernos que tienen el famoso pitido cuando uno no se pone el cinturón de seguridad. ¿Qué es lo que quieren? O sea, si uno no se pone el cinturón de seguridad, suena la alarma, la campanita todo el tiempo. Entonces lo que están buscando a través
eh, de un estímulo molesto, aversivo. Entonces te están diciendo, si vos cumplís con una determinada conducta, te quito este estímulo aversivo que te está molestando. Entonces vendría a ser como un llamado de atención o la advertencia de un futuro castigo, ¿podría ser? No, porque la situación aversiva, molesta, vos ya la estás viviendo. Desde que te subís al auto ya lo estás viviendo, la situación molesta, la campanita que te suena cada rato. E inclusive algunos autos hasta se paran directamente. Emilia, no, eso sería un castigo, pero eso, digamos, no hay acá una acción por parte de otra persona. Creo que hay Emilia Castillo decía, ¿cómo? Creo que hay una delgada línea entre refuerzo negativo y castigo, porque creo que se está confundiendo mucho entre ambos. Sí, el castigo es la realización de un estímulo aversivo. O sea, si alguien le tiene miedo a los golpes, el perro que le tiene miedo a los golpes, después de un par de golpes porque ha orinado en la alfombra, va a tener miedo de volver a recibir los golpes, entonces ya no va a orinar, ese es el castigo. Ah, bien. Gracias. No, de nada. El refuerzo negativo es para lograr la respuesta. Evitar el estímulo negativo, así no actúe, claro. O evitar, claro, lo que se busca con el estímulo, el refuerzo negativo es justamente eso. El refuerzo negativo sería, por ejemplo, que un niño va a la escuela y no, Judy, estamos hablando de otra cuestión. El refuerzo negativo sería, por ejemplo, un niño que va a la escuela y no comprende algunos conceptos, se lo lleva a la maestra particular para poder comprender mejor. No, ese es un sistema de refuerzo de aprendizaje escolar, pero no tiene nada que ver con los refuerzos y castigos que estamos hablando ahora. El castigo sería como la consecuencia de realizar o no determinar. Claro, sí, el castigo es cuando yo quiero que cese una determinada conducta. Profesor, Quiero cortar, sí. estaba pensando en el tema del refuerzo negativo y se me ha venido una idea a la cabeza. Es cuando, por ejemplo, unos niños están jugando y uno de esos niños no quiere compartir, pongámosle una pelota. Entonces, un refuerzo negativo sería darle la pelota pero no dejarlo jugar con los demás, sino que al él querer la pelota, digamos, la tiene, pero al mismo tiempo pierde la oportunidad de jugar con su pelota. ¿Eso podría ser un refuerzo negativo? No, es más bien un castigo. Bien, porque lo confundí, digamos, con le das la premiación, pero le quitas lo demás. No, el refuerzo negativo es un premio. O sea, el refuerzo es un premio. Por eso les digo, el premio en el caso del auto es cesar una situación molesta. Profesor. Cuando cesa una situación molesta, ese es un premio, sí. Sí, no sé quién Por está... ejemplo, hay dos hermanitos. Sí. Por ejemplo, hay dos hermanitos y la mamá le da mucho cariño a uno. Y cuando el más grandecito ve que le dan mucho cariño a su hermanito, se agarra a las piñas con sus amigos. Entonces, ¿qué hace la madre? Deja de darle cariño al más chiquitito para evitar que el hermanito mayor vaya y le pegue piña a los otros, porque lo que les causa esa agresión es el ataque de celo, porque ella le da mucho cariño al más chiquito. Pará, me perdí un poco. Intervienen demasiados actores en el ejemplo. O sea, vos me estás diciendo... Lo hago más cortito si quiere, más fácil. Sí. Por ejemplo, me parece que hay cuestiones más importantes. Digamos, acá básicamente lo que estamos buscando es... Si quieren, hagamos el ejemplo con el perro y no empecemos a hablar de refuerzo positivo y refuerzo negativo, pues como les digo, nos vamos a terminar mareando y no viene a la materia en sí. Lavar los platos para salir. Claro, sí, puede ser. No es un refuerzo
positivo. Lavar los platos para salir es un refuerzo positivo. Porque vos estás diciendo hacer una determinada acción y vas a tener un premio. Doctor, Sí. yo lo que me quedé con duda fue el tema del delito de cuello blanco. O sea, como que yo veo que el libro no cerró muy bien la idea. No, O bueno, sea, vamos a no ampliar. explica el por qué llegamos a, por qué este tipo de personas llegan a delinquir, digamos. Pues ya vamos a ampliar. Y el último, ya que me faltaba como para que terminemos de explicar esto de los condicionamientos, es el condicionamiento por imitación. Por imitación es el más utilizado, digamos, por los niños. Los niños, fíjense ustedes, copian todo lo que hacen los adultos. O sea, así van a ir generando unas determinadas ideas de conducta. Por eso hay que tener, fíjense que normalmente el padre que va con un hijo y tira papeles en la calle o tiene otro tipo de conductas antisociales, va a ir repitiendo después el niño esa conducta, porque primero el niño observa. No sé quiénes tienen, si tienen hijos, alguno de ustedes, o sobrinos y demás, van a ver como los chicos constantemente, los niños están miran cómo uno come, cómo se desenvuelve, cómo camina. Somos como un espejo para ellos. Sí, una esponjita que le dicen los pediatras, son como una esponjita, van absorbiendo. Ellos observan y van reteniendo, van absorbiendo toda esta Si te ves que te lavas las manos, se lavan las manos. Se lavan las manos, exactamente. Sí, yo creo que en esta época de pandemia los niños son los que más cumplen los protocolos sanitarios. Mi hijo se lava las manos cada rato y demás. Bueno, después viene la imitación propiamente dicha, copiar la acción esta, y finalmente la motivación. Si él después de copiar una conducta recibe y acá vamos a ir con el condicionamiento operante de nuevo, un premio, seguramente va a continuar repitiendo conducta. En cambio, si recibe un castigo, va a aprender a no repetirla. Bueno, no sé si quieren que pasemos a delitos de cuello blanco directamente. Profesor, a mí me ha quedado una duda, la verdad que no he entendido mucho, como que después que explica, digamos, ya termina de explicar el aprendizaje por imitación, explica a quién corresponde aplicar el mote de delincuente. Sí. Bueno, eso la verdad que no me ha quedado muy claro, o sea, porque habla de que a quién que llamar, pero quién debe no dice, digamos. No, es que sí. No hay una persona, no hay acá una máquina etiquetadora como la del súper que le va poniendo la etiqueta a todas las personas. O sea, son etiquetas sociales. Son etiquetas sociales. Por eso también estamos, nosotros lo que propugnamos de la cátedra es que comencemos a analizar los medios las noticias periodísticas que vemos, que escuchamos o que leemos en forma crítica. Detuvieron a un, no sé, peligroso delincuente y era a lo mejor el primer delito. Capaz que un delito grave, pero era el primero. Bien. Gracias. No, de nada. Y también doy el ejemplo en la clase sobre los distintos tipos de delincuencia que hay. A veces se le dice delincuente a alguien que ha cometido un solo delito. Y a ver si, para cerrarles una idea, ¿ustedes tienen idea cuál es el delito más grave que tenemos actualmente en nuestro código? ¿Ya vieron Penal 2 o todavía no? Creo que es el homicidio, ¿no? El homicidio. Homicidio agravado. El homicidio agravado. Homicidio Claro, agravado. sí. Bueno, Por sí, el vínculo. básicamente el homicidio agravado. ¿Y cuál es el delito que tiene mayor reincidencia? ¿Cuál creen que sean los delitos con mayor reincidencia? Hurto. Robo. Robo, sí, robo y hurto. ¿Y cuál es el promedio de
podría decirles, de cantidad de homicidios que tienen las personas que están condenadas por homicidio? 1, 2. Varios. Y entre 1 a 3. 1 y 2, 1 y 3, sí puede ser. La mayoría de las personas, el 80%, tienen un solo homicidio. Y de hecho, analizando los antecedentes o los prontuarios, normalmente es un solo homicidio y no tienen ningún otro tipo de causas. O sea, son gente que no tiene ni un robo, ni un hurto, ni una... O sea, tienen un solo delito, que es el homicidio. Que Entonces, personas comunes que no se dedican a cometer delitos. Eso es un delito circunstancial. Ajá. Eso también es muy importante cuando se habla de seguridad. Hay muchos casos que por reiteración, Mauricio Jimena, sí, digamos, estadística hecha a grosso modo en base a lo... Pues yo trabajo en la Defensoría Penal en base a lo que vamos atendiendo. Normalmente el homicida, salvo, hago aclaraciones, sí, me ha tocado atender personas que tienen 2 o 3, pero ya es como una especie de actividad reiterada, digamos. Pero la mayoría de las personas que me tocó atender a mí son, inclusive, como se le llama, delincuentes primarios, o sea, gente que no tuvo antes otros delitos. Y por una pelea, por una discusión, por un entredicho, terminaron cometiendo eso. Vamos a separar acá a los homicidios agravados por robo, que a veces son gente que sí sale con arma y roba con arma y en alguna quizás se le escapa un tiro y mata a alguien, ¿no? Pero cuando es el homicidio puro, normalmente es muy difícil, es muy rara la reincidencia en el homicidio puro. Sí. Profe, usted recién mencionó que usted, bueno, atendió muchas personas que estuvieron privadas de la libertad. Es una pregunta muy pequeña, o sea, ¿qué se siente, o sea, cuando se charla o se tiene al frente, por ejemplo, a un asesino serial, a un abusador y todo eso? O sea, ¿te provoca algo extraño en el cuerpo? No, yo primero que hago defensa técnica y segundo, acá en Tucumán, mira, y viene también al caso, acá en Tucumán asesinos seriales no hubo. En la última década, y me animaría a decir que en la última mitad de siglo no hubo. Hubo quizá en Buenos Aires alguno que otro, pero no hay asesinos seriales acá en Tucumán. Profe, eso que dice usted, Sí. eso del homicidio que solo ocurre una sola vez, ¿es con el tipo de delincuencia circunstancial? Circunstancial, exactamente. Eso se explica a través de la delincuencia circunstancial. O sea, ahí venía la pregunta de las compañeras y sobre quién les pone etiqueta. Y normalmente, al ser estos delitos graves, ya quedan catalogados como delincuentes. Y seguramente gente que tenía una historia, tenía una vida, se manejaba dentro de las reglas y por una circunstancia, una pelea, ¿quién no ha tenido una discusión con un par de copas entre amigos, o sin ir más lejos, una discusión de tránsito que después termina en situaciones más que ya va en una escalada de violencia que no se puede frenar y termina con consecuencias tan negativas? Y más en esta sociedad donde digamos, cada vez hay menos tolerancia al error ajeno. No sé si había contestado la pregunta, no me acuerdo quién la había hecho sobre ¿Profe? Sí. Lo que me quedó a mí muy claro fue el tipo de delincuencia, la instrumental. La instrumental es la delincuencia común. O sea, instrumento, cuando vive ya de la delincuencia, cuando hace de su forma de vida, cuando la delincuencia es su forma de vida, de obtención de resultados, de fines. Bien, gracias. Es que ya, digamos, a este tipo de delincuentes ya que son rutinarios, que utilizan el delito como una forma de conducirse por la vida,
sí se le podría llegar a aplicar esta etiqueta de delincuente. Acá sí se justifica la aplicación de la etiqueta, pero en los otros casos no. O sea, si cumplís tu condena y estás libre, dejas de ser delincuente. Y hay que acá, vuelvo a reiterar, hay dos cuestiones. Está la cuestión social, si se quiere, que es una etiqueta que no se le va a ir nunca. El que cumple la condena, si no, analicemos cuántas personas privadas de la libertad les cuesta conseguir trabajo después de estar preso. Las etiquetas sociales no se van, es muy difícil quitárselas. Es muy difícil quitarse la etiqueta social una vez que ya fue pegada sobre el cuerpo de uno. ¿Puedes explicar una pregunta? Sí. No sé quién... La expresiva, le preguntaba si puede explicar un poco el tipo de delincuencia expresiva. La delincuencia expresiva, esta sí está muy relacionada con algunos problemas psiquiátricos del autor. Son normalmente delitos donde la persona lo único que busca es generar expresa, digamos, básicamente quiere hacer ruido, quiere darse a conocer. Son normalmente delitos cometidos con mucha sangre, con mucha violencia, que acaparan mucho la atención periodística y que no tienen una finalidad en sí. O sea, no tienen una finalidad en sí la comisión del delito. Por ejemplo, justo que estábamos hablando de este francotirador que ha entrado en la escuela en el tirador que ha entrado en la escuela en Estados Unidos. O sea, no le interesaba matar a Juan o Pedro. A él le interesaba matar, generar este ruido, ¿no? Le interesaba matar a todos, como los villanos de Batman. Sí, pero los villanos de Batman habían algunos que eran... el Guasón te diría que sí, era una delincuencia expresiva. Guasón sí. Profe, una pregunta. Sí. En el caso de los sicarios, ¿cómo se los juzga? Porque una vez vi un informe que le preguntaban a un sicario y él decía que era su trabajo, que si él tendría que salir a matar no lo haría, que porque le pagan lo hace. No, como que no tenía esa patología de matar, por matar. Pero también que es su trabajo. Business are business, negocios son negocios. ¿Cómo se lo juzga? Y bueno, acá nosotros tenemos un tipo específico para el homicidio, es un homicidio agravado, por precio o promesa remuneratoria. Inciso 5 o 6 del artículo 80 del Código Penal. No recuerdo bien, no lo tengo bien presente ahora, pero ese es básicamente el único homicidio al que se le tiene que llamar asesinato, el del sicario. Profesor, le hago una consulta. Sí. Por ejemplo, o sea, usted está mencionando el homicidio y me generó una duda. Por ejemplo, un individuo que mata un animal es un asesino, ¿verdad? No. No, primero que el asesino acabo de decir que es por precio o promesa remuneratoria. Y el homicidio es una persona, es sujeto activo, esto es penal 2 básico, sujeto activo, una persona de cualquier sexo, sujeto activo, persona de cualquier sexo. Matar un animal no es un homicidio. No. Mientras no modifiquen las leyes, seguirá haciendo daño, delito de daño. Bueno, no sé si quieren que sigamos avanzando. ¿Tenían dudas sobre los delitos de cuello blanco? ¿O tienen alguna otra duda antes? ¿No? Avanzamos con los delitos de cuello blanco entonces. Doctor, Sí.
acotación, nada más el otro día veía en un canal de televisión un periodista muy conocido que hacía referencia a la usurpación de Guernica. No sé si será no, porque todavía no. A lo que me refiero es la importancia de la formación, porque él hacía en su programa una aseveración de que estaban cedidas esas tierras por escritura, y cuando lo muestra al documento, a la documentación, se ve que era una foja de actuación notarial de una certificación de firma, nada más. Y él aseveraba que esa era la escritura. Por eso, la acotación mía es de que cuán importante es la formación del periodista en la formación de opiniones. Porque muchas veces vemos cómo el periodista asiente algo con toda firmeza, y obviamente la persona que está viendo forma un criterio, toda una opinión basado en lo que la persona esta baja línea, aseverando de que era una escritura. Y no era una escritura, la mostró todo. Obviamente fueron mucha gente que lo cuestionó, pero hay otra gente que ni siquiera lo sabe y no tienen por qué saberlo. Eso era nada más. Gracias, doctor. De hecho, en la bolilla 10 también analizamos sobre todo la necesidad de tener un periodismo formado en cuestiones criminológicas, que es una noticia que llama mucho la atención. Normalmente las noticias policiales, la primera que acapara nuestra atención, y no hay un periodismo formado específicamente en estas cuestiones, y a veces se informa, digamos, como informaría cualquier vecino, digamos, sin tanto rigor científico, y también aseverando cuestiones que no son ciertas. Doctor, también porque el periodismo tiene mucha influencia en lo que es el perfil de un delincuente cuando el delito que ha cometido se informa a nivel nacional. Muchas veces, por ejemplo, estábamos estudiando el caso de Nair Galarza, que fue un caso que por el periodismo se podría haber hecho de otra forma, digamos, porque esa chica tenía como 3 historias distintas si vos ponías en 3 canales distintos, y creo que influencia mucho, digamos, en cómo la sociedad ve al delincuente también. Sí, porque justamente el periodismo es digamos, el primer etiquetador masivo que existe en una sociedad. Es el primer etiquetador masivo, y también el periodismo puede mover muchas veces, que hemos dicho, en la creación de normas, es el que condiciona muchas veces la creación de determinadas normas. Para mí siempre tiene una intencionalidad, doctor, ¿no? Siempre, sí, nada es ingenuo, menos en estos tiempos que está todo medido, todo cronometrado, y en estos tiempos que está todo guionado y con mucho cuidado. Entonces, cuando tiran algo con mucha precisión, y está cargado de intencionalidad, ¿no? Sí. A ver, antes de que sigamos acá, Miguel Leguizamo dice: profe, ¿se podría considerar que la persona es delincuente cuando ya es condenado, y cuando no puede considerarse que es un hombre en conflicto? No, hombre, nosotros suprimimos, digamos, la terminología delincuente por la de hombre en conflicto. Preferimos, ¿no? Delincuente, eso es para el periodismo, ¿y por qué? También lo explico en el video, porque nosotros al analizar conductas, acá estamos analizando conductas, tratamos de quitarle cualquier aspecto subjetivo, cualquier aspecto negativo que puedan tener las definiciones. Por eso también cuando ven que preferimos no decir delito, si bien, a ver, por una cuestión de facilidad pedagógica, académica, mencionamos delito, pero en realidad es una situación conflictiva, una situación problemática. Y también para no circunscribirnos exclusiva y específicamente a la terminología que nos va brindando el derecho penal. Nosotros vamos a hablar con una terminología mucho más amplia, más abarcativa,
de muchas situaciones que a lo mejor no están contempladas en el derecho penal, y también vamos a criticar muchas situaciones que están contempladas en el derecho penal que para nosotros estimamos, creemos que no tienen la gravedad suficiente. Y si los que vieron el video seguramente les habrá quedado la duda, o mejor dicho, quizás las ganas de debatir sobre situaciones como el aborto, el consumo de estupefacientes, eutanasia y demás. Son cuestiones morales, son delitos. Bueno, eso lo podemos hacer después, es mejor, mucho mejor en un debate presencial. Claro, decir delincuente sería un poco estar llevando en el campo, no tanto el campo moral, pero sí. O sea, porque si delincuente no es, o sea, no se le puede decir sos Basanlat, sos un gurú, sos una persona buena, o sea, una acepción negativa no, pues, a ver, hay que darle a la persona. Eso no entendí. ¿Por qué tiene que ser negativo? Primero que no tiene por qué ser negativo. Entonces hay que dar algo negativo. Y las personas que cometen hechos y no fueron sentenciadas. Artículo 18 de la Constitución, nadie puede ser. Sí, por eso, pero acá, acá vuelvo a lo mismo. Tenemos que sacarnos el chip de penalistas. Por eso también cuando hablo en el video y lo van a ver en el libro y a lo largo del curso, nosotros justamente eso es lo que criticamos. Usted me dice el artículo 18 de la Constitución, y también tenemos un sistema penal que es muy selectivo, que persigue determinados delitos. ¿Cuántos cohechos creen que realizarán los inspectores de tránsito en nuestra ciudad, en nuestra provincia? Un montón son unos gatos. Pobres zorros. Pobre amigos zorros. No vamos a, no sin desmerecer, pero, o sea, no se da la proporción de hechos realizados específicamente o materialmente con la cantidad de sentencias al final. Capaz que llegamos a, no sé, 1000, no, mucho menos de 1000, pero 300 condenas por robo y cero por otros delitos que son igual de perjudiciales, de dañinos socialmente, y ni siquiera se los persigue. No, y perdón, Gabriela Ferraro, no estoy generalizando, no estoy hablando de alguien en especial, ni de un sector en especial. Mismo el colma hay puede haber en el Poder Judicial también, ¿no? El tránsito era para ejemplificar solamente. Profe. Sí. Bueno, pero su ejemplo está muy bien, hay que felicitarlo porque se anima a decirlo, y es verdad, en tránsito se caracteriza el 90% por la mediocridad y porque son gatos los que trabajan, o sea, todo bien. Ella está haciendo también un pronóstico negativo. Justamente era eso lo que queremos evitar, los pronósticos negativos. Bueno, el cohecho sí, bueno, pero el cohecho, hablemos de malversación de fondos, de peculado, cuántos otros delitos que no tienen, delitos ambientales. ¿Quién ha sufrido? ¿Quién sufre durante la zafra tucumana, la famosa ceniza negra? Y ojalá que no tengan, problemas de respiratorios, sí, porque estamos en el horno, no se puede salir directamente. Hace poco salió una noticia también, no sé cuántos peces murieron en el río Dulce, y eso no es casualidad, eso es alguien que contamina, y eso es agua que podés usarla a la población, digamos, con la escasez de agua que hay, de repente millones y millones de litros que están inutilizadas. Sí, evitemos los comentarios despectivos, eran solamente ejemplos. Bueno, la quema de pastizal y cuántos otros delitos. Y a ver, ahora con el tema este de la movida del dólar, cuántos se están haciendo multimillonarios con la brecha cambiaria de dólares y perjudican tan fuertemente a toda la sociedad y no tienen ni siquiera una persecución penal.
Doctor Rubinstein, ¿quiere aportar algo? ¿Está con el micrófono? Sí, vos diste un ejemplo acertado y después se tergiversó y como siempre me gustaría aclarar, digamos, que en todos los sectores sociales y en todos los ámbitos, o sea, administración pública, en el sector privado, acá porque trabajé en un determinado lugar o tenga una determinada profesión, no por eso vamos a etiquetar absolutamente a nadie. Creo, y aclaro, porque uno por lo general dice, yo he trabajado 8 años en la dirección de comercio y muchas veces inmediatamente relacionan la función con, uno dice, son todos coimeros. Inspector, sea inspector provincial, nacional, municipal o lo que fuera, inmediatamente zorro, inmediatamente coimero. Independientemente de que pueda haber un sector que lo sea o no, de la misma manera que la policía son violentos, son coimeros. Las generalizaciones nunca son buenas, porque si vamos a empezar a generalizar, los abogados somos los que llevamos la de perder después, porque las otras profesiones por lo general nos tildan a nosotros como una de las profesiones más deleznables y la verdad que no está buena. Lo que quiso decir, y lo dijo claramente, después se tergiversó, Julio Gallup, es el tema que todos, en uno u otro sentido, cometemos delitos. ¿Alguno de ustedes no ha cometido delito nunca? Levante la mano. Están reconociendo que han cometido delitos y algunos me dirán, no, yo nunca he delinquido. No vamos a entrar en el tema de la fotocopia, o el tema de haber vendido cigarrillo de marihuana, haber fumado cigarrillo de marihuana. No voy a entrar en esto de que si es delito o no es delito. Técnicamente no es delito, pero vayan a fumar marihuana en la Plaza de Independencia, vamos a ver cómo criminológicamente les va. Más allá de que si lo vemos desde el punto de vista normativo, podríamos decir, no, la jurisprudencia indica que no. Anda a explicarle al policía que te detenga que hay casos de la Corte de la Nación que ya lo dijo hace 20 años. Lo importante, y acá es donde nos interesa a nosotros como criminólogos y no como penalistas, y por eso no le llamamos delitos, sino faltas en donde una persona no es un delincuente, sino una persona en conflicto con la ley penal, porque no nos interesa analizar el delito, sino las razones por las que llevaron a esa persona a delinquir. Por eso son miradas tan distintas, en primer lugar. En segundo, ¿cuántos delitos se cometen diariamente? Muchísimos. ¿A dónde nos centramos? ¿A dónde nos centramos nosotros en esta sociedad? ¿Qué tipo de delitos? Cualquiera de ustedes, abra el micrófono y dígame cuántos delitos hay en el Código Penal y cuántos delitos nos interesan, cuántos delitos nos hacen sentir inseguros. 4 o 5. 4 o 5. Nómbramelo. Hurto, homicidio y secuestro y violación. Bien. 1. Estafa. Calumnias, injurias, estafa. Bueno, calumnia e injuria. Calumnia e injuria no le interesa a nadie, salvo al calumniado o al injuriado. Y son 20.000 pesos, 30.000 pesos la multa por decir sos un estúpido, en vez de dar una clase de mierda, etcétera, etcétera. O sea, alguien que ofende a otro, la verdad, eso desde el punto de vista del minimalismo debería estar fuera del Código Penal. Eso que se la arreglen por una acción de daño y perjuicio. Pero la calumnia y la injuria no es un delito que nos hace sentir inseguros como sociedad. Doctor, calumnias e injurias en la farándula es muy importante. Tremendo, tremendo para porque ganan. Pero lo que les quiero decir, uno vive inseguro y ¿cuántas causas penales entran a tribunales anualmente? 60.000 causas. De esas 60.000, en realidad, se deben cometer 500.000 delitos, pero no se denuncian muchos. Y de los que esas 60.000 causas están compuestas en un 90 y pico % por delitos contra la propiedad, o sea, robo, hurto, extorsión y estafa, de las cuales en realidad en ese
universo, robo y hurto son los más graves, es lo que nos hace sentir inseguros, son los robos con arma de fuego o no. La extorsión y la estafa es muy baja. Después uno dice homicidios. Como decía bien el doctor Galup, los homicidios, el que mata una vez no vuelve a matar, salvo el sicario, salvo el tipo que tiene alguna patología, o el tipo con una excesiva violencia, pero es algo ya, no digo que sea un inimputable, pero el que mata es porque la encontró la esposa con otro, porque una situación en donde le he dicho, carnero, gallina, o sea, son discusiones entre amigos en donde el alcohol y la droga tienen mucho que ver. Después, abusos sexuales, sí, son 3. Delito contra la propiedad, delitos sexuales, homicidios, lesiones. Y paremos de contar. Delito contra la administración pública. ¿Ustedes creen que de esos 60.000 no es ni el 1%? No es el 1%. Y muchas veces, sí, pero cuando, Axelito, si uno le dicen carnero, cuando se está enterando de que la esposa efectivamente está saliendo con el mejor amigo o lo que fuera, y además están en una reunión donde lo están escuchando los amigos y lo están riendo, las estadísticas indican de que ahí es donde se produce, y la venta de estupefacientes, sí, sería la cuarta causal de por qué Villa Urquiza explota. Pero después, el resto de los delitos no existe, no tiene trascendencia, no les digo desde el punto de vista social, sino desde el punto de vista tribunalicio y después del punto de vista carcelario. La gente no va presa por contaminación, la gente no va presa por estafa, no va presa casi por homicidios culposos. En Tucumán debe haber 3 casos de tipos presos por haber matado a otro en un accidente de tránsito. Después hablaban de femicidio. Sí, indudablemente lo que es violencia de género es algo que tiene una trascendencia muy grande, pero fundamentalmente potenciada por los medios de comunicación. No estoy minimizando la problemática, ojo, y lo pongo en negrita, resaltado, pero cuando desde el punto de vista estadístico de los 140 homicidios en la provincia de Tucumán 2019, no deben ser más del 15% de los femicidios. Y el femicidio no es un delito que pueda ser prevenido de la manera convencional. Un policía en la calle no te previene el femicidio. Se tiene que dar a través de otras medidas distintas de la seguridad convencional. Que haya más policía en la calle, que haya más cámaras filmándonos, la verdad es que no va a prevenir los delitos, ni los homicidios, la mayoría de los homicidios, ni los femicidios, ni los delitos de violencia de género, solamente los delitos contra la propiedad. Y puede llegar a servir de algún testimonio para los accidentes de tránsito. Pero por eso, con esto termino, hay que tener muy en claro de que cuando los medios de comunicación hablan, los que hablan, los comunicadores, no tienen idea. Y hablaban de que estaban guionados. Yo no me atrevería tampoco a decir de que los medios de comunicación tengan guiones. Sí, algunos comunicadores de Buenos Aires que tienen el chip puesto para atacar a un determinado sector social en cuanto a un determinado sector, las clases bajas y marginales. Pero después, los comunicadores acá en la provincia de Tucumán, cuando informan mal, no lo hacen dolosamente, sino lo hacen porque hablan sin saber, y muchas veces tienen un amigo que abogado que se acaba de recibir y dice, te invito a mi programa de radio, vení a hablar sobre abusos sexuales. Y venden fruta, empiezan a hablar. Para mí sí tienen intencionalidad, doctor, ¿no? ¿Cómo? Para mí sí tienen intencionalidad, sobre todo... Acá en Tucumán no, Alejandro. Acá y doctor, ¿sabe qué? Hoy, por ejemplo, en los delitos se persiguen en vivo, están prácticamente en el momento en el que se producen, perseguidos hoy por periodistas. Si entra
Facebook ves todo el tiempo la información. Eso es a los efectos de rating, pero no tienen un condicionamiento político. Pero no hay una presión. ¿Usted vio cuando el Malevo Ferreira se suicidó en vivo? Sí, señor. Sí, señor. Bueno, sí, señor. Eso no estuvo guionado, pero Crónica está... Pero no hay una presión. Sí, eso es lo que a la gente le encanta y eso es lo que los medios de comunicación le dan. Pero eso ya no es prensa amarilla, es prensa roja. Cuanto más sangre haya, más nos interesa. Pero estamos hablando como sociedad, no como criminólogo. Yo voy un poco más allá. Yo creo que hubo mucho que ver en el chico ese que se cometió la violación de la chiquita los otros días, en la terminación de esa cuestión. Porque estaban muy perseguidos, muy presionando. Era increíble. Está bien. Sí, no, es crónica de un linchamiento anunciado. Sí. Donde participó parte del poder, parte de la sociedad y muchos los medios de comunicación. Está bien. Pero es un tema que me pone mal, la verdad, que tengamos una sociedad que aplaude estas cosas. Julio. Está silenciado. Bien, gracias. No sé si quieren que sigamos con los delitos de cuello blanco, que quería escuchar la compañera, o vamos, ¿tienen alguna otra duda? No, bueno, de hecho, y ya para completar el libro también, se habla mucho, se hace hincapié en estos, y para dar el puntapié a los delitos de cuello blanco, en el hombre canalla, que es el hombre que sabe cómo hacer para escaparle al ámbito de la ley, y que sin embargo también comete delitos por más que no sea perseguido. Los delitos de cuello blanco, ¿qué son? ¿Qué significan? ¿Cuál es la importancia? Pensemos que Edwin Sutherland hizo esta teoría en el año 1939. O sea, nos contextualicemos, auge de las mafias en Estados Unidos, fue después de la Gran Depresión de los años 30 en Estados Unidos también. Era un clima bastante... profesor, el otro día decían que nadie delinque con... Bueno, ya lo vamos a explicar, Celeste. Entonces decíamos que Sutherland en el año 1939 dio el discurso donde por primera vez expuso sobre los delitos de cuello blanco. Y la importancia de la definición de Sutherland, más allá de muchas críticas y de algunas deficiencias metodológicas, ha sido justamente esto de exponer o de vincular al delito con las clases más acomodadas. ¿Se acuerdan? Fíjense, estamos hablando del año 1939. El positivismo todavía pegaba muy fuerte en todos los ámbitos sociales, y en los ámbitos sociales y en los ámbitos también científicos. O sea, normalmente la criminología de esa época trataba de buscar la explicación del delito en causas que eran inherentes a la persona: pobreza, marginalidad, alguna enfermedad psiquiátrica. Entonces, el delito se explicaba exclusivamente a través de estas cuestiones. Y ahora Sutherland lo que hace es también un poco traer al ámbito penal a las personas con mayor incidencia social. O sea, era algo totalmente impensado para la época que alguien con poder, con buen estatus social y acomodado económicamente pueda cometer delitos. Obviamente, estas personas, lo que nos interesa acá, no son cualquier delito. No nos interesa, por ejemplo, como fue hace poco el caso del empresario Neus. ¿Lo vieron? En Buenos Aires, el femicidio. O sea, eso no es un delito de cuello blanco. No lo tomemos como delito de cuello blanco, porque el delito de cuello blanco es el delito cometido por una persona respetable
en el ejercicio de su profesión. Son de difícil ¿Cómo? comprobación, ¿no? Son de difícil comprobación. No, a veces son muy fáciles. Son Muy por ejemplo fáciles las de personas comprobar. que... Lo que son muy difíciles es de que haya alguien que los persiga. El daño ambiental acá en Tucumán yo creo que van... De hecho, hace unos años hubo una fiscal que sobrevolaba en helicóptero por los campos quemados y todo un show mediático, justamente que estábamos hablando de esto, una especie de persecución que, bueno, terminó en nada. Después de desligar la competencia al ámbito federal y, bueno, quedó ahí, diga. Claro, pero ¿por qué terminan en nada? Claro, a eso, ahí apuntaba dos puntos. Justamente, a ver, esto... Alejandro, salud, sí. Sí, Alejandro. Sutherland, justamente, y lo explico también en el video, él para realizar la teoría hizo un estudio muy amplio sobre más de 700 causas dirigidas en contra de grandes corporaciones en Estados Unidos. Se puso a analizarlo, también tenemos que analizarlo o verlo desde la mirada que él no era penalista, él era sociólogo. Se puso a analizar las causas. Justamente esta idea que vos tenés, Alejandro, se puso a analizar, a verla, y la mayoría de estas causas seguidas en contra de grandes corporaciones, a pesar de estar acusadas o investigadas por hechos muy graves, por evasión impositiva, por violación a las leyes monopólicas, por contaminación ambiental. No, para contaminación ambiental no, porque eso ha sido más acá, digamos, él lo que estudiaba era más la parte económica, por fuga de capitales y demás. Y la mayoría de estas corporaciones, o los directivos de grandes corporaciones, no habían tenido una sanción penal. Siempre se llegaba a acuerdos que eran beneficiosos para los acusados, entre el fiscal y los abogados. Eso es otra cuestión. Normalmente las personas acusadas no iban a dar la cara nunca en tribunales, en los estrados. Siempre se dirigían a través de sus abogados. Y terminaban en faltas administrativas, en soluciones alternativas, en reparaciones de daño, pero era muy mínima la incidencia del poder punitivo en este tipo de acciones y que producían muchísimo daño social. Entonces, acá radica la importancia de esta teoría, en exponer, o mejor dicho, cambiar los paradigmas de explicación del delito. El delito ya no se explicaba de una forma de una forma única, como lo hacían hasta entonces, que era a través de alguna cuestión inherente a la persona, sino ya se amplía mucho el ámbito. Y a raíz de ahí, después del discurso que dio él, recién en el año 45 publica el libro donde ya hace toda su teoría sobre la delincuencia de cuello blanco. De hecho, él le llama delitos de cuello blanco, creo que también lo expliqué en el video, porque unos años antes había publicado un libro, un directivo de la General Motors, que era una autobiografía de un hombre de cuello blanco. Esta persona, este directivo, se autodenominaba persona de cuello blanco para diferenciarse de los cuellos azul, que eran los operarios. Cuello azul eran las personas que usaban los overoles para ir a trabajar. Entonces, este directivo que había hecho su autobiografía ya había generado una diferencia, o sea, él arriba, operarios abajo. Sí, lo expliqué, gracias, César. Pasa que he grabado 3 videos y después no me acuerdo cuál es el subido porque tuve problemas con él. Acá lo que él investigaba principalmente eran cuestiones tributarias, cuestiones relacionadas con el empleo en negro, y también abrió un importante debate. O sea, estas acciones que eran lícitas, si no tenía que analizarlas realmente
la justicia penal en vez de la justicia o organismos administrativos. Fíjense ustedes que también muchas veces estos sectores cuentan con abogados de mucho prestigio que en su momento no faltaron en hacer llegar críticas a la teoría de Sutherland por decir que era insuficiente, que no se adecuaba a una definición dogmática penal y demás. ¿Qué parte específicamente de los delitos de cuello blanco no les ha quedado claro? O... No sé quién había preguntado los delitos de cuello blanco. ¿No? Bueno, lo importante es que justamente, fíjense cómo esta delincuencia de cuello blanco goza de un estatus un estatus social muy distinto al que acabamos de ver de la delincuencia común. En delincuencia común automáticamente aplicamos el rótulo y la etiqueta de delincuente, y la delincuencia de cuello blanco normalmente son señores respetables, el ingeniero, el contador, el doctor, el presidente de tal empresa, el dueño de tal, el ingeniero, claro. ¿Puede ser político, profe? Sí, normalmente cuando son delitos cometidos por funcionarios públicos se les llama delitos de guante blanco. Después, sí, obviamente la teoría de Sutherland comenzó a sufrir variaciones y ya se fueron ampliando las ramas de estudio, digamos, porque justamente lo que acabo de decir, después ya se incorporó también los delitos ambientales dentro de este concepto. Y después los delitos de guante blanco, que eran los cometidos por funcionarios públicos. Pero todos son derivaciones de la teoría de Sutherland. Y él, para justificar esto de que las clases altas también cometen delito, es que realiza la teoría de la asociación diferencial, que ya la vieron en la bolilla 3. Porque era muy difícil explicar la delincuencia de cuello blanco desde las concepciones atávicas, desde las teorías etiológicas. O sea, era muy difícil explicar que alguien que había nacido en cuna de oro, que había ido a los mejores colegios, que se rodeaba de un círculo social bastante acomodado, pueda cometer delito. Pero me estoy perdiendo en el chat, no sé qué es lo que... Bueno, ahí Julio, sí. Ahí Micaela había preguntado y pide que le contestes nuevamente, es por qué este tipo de personas, los sujetos de guante blanco, cuello duro, cometen este tipo de delitos. Claro, el origen. Por eso esto Sutherland lo había explicado a través de la teoría de la asociación diferencial. Normalmente todos, cuando ponen una empresa, un negocio, lo que busca es tener éxito económico. Para eso, de hecho, alguien realiza algún emprendimiento. Y normalmente, que es lo que decía él, que las personas que pertenecen a un determinado círculo social se agrupan entre ellas, porque tienen intereses afines. Y a partir de esta asociación comienzan a surgir ideas. Por eso también la delincuencia de cuello blanco muchas veces no es vista como delincuencia dentro del propio círculo o del propio ámbito en donde se manejan las personas que llegan a este poder. Porque dentro de los colegas a veces son hasta acciones loables. Que alguien logre fugar capitales en dólares a otro país, es algo sumamente perjudicial, pero seguramente algunas personas que estén dentro del mismo entorno de alguien que ya lo haya hecho van a querer realizar la misma acción. Y así como se enseña la delincuencia común, quizá entre personas de los sectores sociales más bajos, también se enseña la delincuencia de cuello blanco
pero en los sectores más acomodados. Pues, el por qué, bueno, el por qué creo que ya quedó explicado, si no ya sería entrar mucho en cuestiones psicológicas. En la película Profe, los padecientes, se puede ver mucho eso, la parte de que juega mucho gente con poder, con plata, por eso es que no se hace la denuncia. Y el homicidio también que se comete porque se expresó a alguien, no porque tenía ninguna patología. No recuerdo haberla visto, pero... Es basada en un libro de Rolón. No la he visto. De todas formas, los homicidios, por más que se han cometido, lo acabo de reiterar, por personas respetables, no son delitos de cuello blanco. Porque se tienen que dar las dos circunstancias para que sea considerado un delito de cuello blanco. La persona respetable y que el delito sea en el ejercicio de su profesión. O sea, las dos cosas. Por eso, de hecho, la teoría de Sutherland no aplicaba a las mafias. Al Capone, Lucio y Luciano y demás, porque no eran personas respetables. Sí, las cárceles, bueno, ya si podemos tener la oportunidad de hacer la visita carcelaria, van a ver que están llenas de pobres. Bueno, no sé si tiene alguna otra, algo más que le haya quedado en el tablero para que lo charlemos. O sea, doctor, lo que lleva a estos delitos de cuello blanco sería la ambición de la persona. Sí. Porque, o sea, ya tienen dinero, ya son respetables dentro de una sociedad, pero a pesar de eso desean tener más, entonces por ende se guían por su ambición. Y además esa ambición está dentro de un círculo social. Claro, sí, lo que pasa es que la justificación de los delitos de cuello blanco también es la misma justificación de los delitos comunes. ¿Por qué el que roba, por qué roba? Y bueno, el delito de cuello blanco... pero yo creo que en la otra caso hay justificación en el caso que, bueno, hay muchas personas que roban porque no tienen dinero, porque no tienen para comer. Pero en este caso sí tienen para comer, viven demasiado bien. Sí, hay un factor de ambición y a veces también por ego, como les digo, ¿no? No sé si vieron El Lobo de Wall Street, la película. Sí. Bueno, ahí también está, explica, él también tenía todo y siempre quería más. Sí, es ambición. Y también muchas veces prestigio, ¿no? También la comisión de determinados hechos le da prestigio dentro de la sociedad, dentro de su grupo. De la misma forma que las teorías, los subculturales buscan la aprobación de sus pares, también la delincuencia de cuello blanco busca la aprobación. Y es un poco que o sea, yo siento como que esta teoría se contradice a la otra porque supuestamente estas personas están educadas moralmente, éticamente, y lo mismo cometen delitos. ¿Y cómo queremos evitar no caerlo? Sí, ahí está Es como que lleva una gran contradicción a lo que buscamos. Micaela, ¿qué te hace pensar que una persona que tal vez tenga un título universitario está educada moralmente? Porque ¿Qué escuelas de moralidad te enseñan lo que es bueno y lo que es malo? Yo creo que este tipo de personas tienen, o sea, no sé si moralmente, pero saben que lo que hacen está mal y son conscientes de cada acción y saben, digamos, que esa acción puede generar un daño mayor. En cambio, las otras personas que cometen delitos, por ejemplo, un chico que nunca fue a una escuela, nunca fue a nada, él capaz no sabe que eso está mal porque su ámbito social está bien, pero esta gente tiene un ámbito social más amplio. Entonces, ¿cómo podemos cambiar eso? Digamos, o sea, si la persona que tiene un mejor ámbito cultural sigue cometiendo delitos sabiendo que ese hecho hace mal a la sociedad, por ejemplo, el político sabe que robar va a generar un daño a la sociedad y por ende, ¿para qué sos político? Supuestamente porque crees en la sociedad, pero al fin y al cabo tu acción termina arruinando a la sociedad. A eso es lo que yo voy, digamos, o sea, como personas que tienen una cultura y saben que provocan algo, generan un daño social, la otra persona capaz no lo sabe, porque cree que es normal dentro de su ámbito, pero la otra persona sí.
justamente ahí se relaciona esto de la teoría, la asociación diferencial. Uno normalmente va a tender a juntarse o asociarse con personas con las que comparte estas determinadas visiones, fines y objetivos. Entonces, entre ellos mismos se van como retroalimentando esta ambición también. No sé si te quedó claro. No te queda claro todavía. Cada vez como que a mí no me cierra la idea, digamos. De que alguien quiera más, pero eso como o sea, yo entiendo que el hombre es ambicioso. ¿Sí? Saquemos a los positivistas que eran, desde mi punto de vista, unos desquiciados mentales. O sea, uno nacía delincuente de acuerdo a la fisonomía. Sí, a la fisonomía Vamos a los clásicos. ¿Qué te decían los clásicos? Que el ámbito social, del placer y la evitación del dolor. ¿Sí? Es lo que en principio, salvo cuestiones psicológicas en más o en menos, todos lo queremos. Todos queremos. ¿Qué es lo que nos lleva a querer recibirnos? ¿Qué es lo que nos lleva a querer dar una clase? ¿Qué es lo que nos lleva en cualquier ámbito de la vida? Es buscar el placer y evitar el dolor. Estoy hablando en el aspecto social, sexual, moral, jugar un partido de fútbol, queremos ganar en pos de eso. ¿Qué nos moviliza? Si a la visión de los clásicos lo ves desde un punto de vista sociológico, más o menos lo mismo. Y si te vas a una concepción psicoanalítica, freudiana, el eros y el tánatos, pulsión de vida y pulsión de muerte. ¿A vos qué te va a llevar a moverte en la vida? Justamente eso, o sea, el éxito. ¿Qué es el éxito? El éxito puede ser más dinero, más poder, más novios, más prestigio, pero el éxito no tiene un tope. ¿Cómo? El éxito no tiene un tope, o sea, el éxito no significa hacer daño a otro. A eso es lo que veo yo, digamos, o sea, no, si sabes que ese éxito puede generar daño al otro, no lo hagas. ¿Tu felicidad son 20 zapatos de Ricky Sarkani? No. Quizás sí, si tu mejor amiga con la que competí tiene 18. Es momentáneo. Pero el auto que tenemos no nos da felicidad tanto por ser el auto que tenemos, sino porque es más grande o es más caro que el con el que estamos compitiendo. El ser humano es así. Hoy por hoy nos matamos por... ¿Cómo te va, Franco? Ya te doy la palabra. Nos matamos por un like. Estaba viendo ayer un documental de la cantidad de muertos, tipos que se mueren por filmar en rascacielos o en proezas para lograr 1 millón de likes, para lograr, o sea, llamarle los influencers o llamar los tipos que un like le significa un orgasmo. Es una locura, pero ese es el mundo en que hoy vivimos. A partir de ahí podemos tomar un camino de la legalidad o un camino fácil. Hoy el camino fácil a veces es el de la prostitución, el camino fácil es el de robar. O sea, hoy les comuniqué yo a los compañeros de ustedes que al doctor Galup lo han asaltado. Hoy, ir a trabajar de repositorio en un supermercado significa trabajar 8, 10, 12 horas por día para ganar 25.000, 35.000, 40.000 pesos mensuales. Me resulta mucho más fácil para lograr comprarme la zapatilla, el equipo de música, robar un iPhone que cuesta 150.000, 200.000, que lo puedo llegar a vender entre 20 a 40.000 pesos. No es fácil. En una hora, en un empujón y en una corrida, hago lo que los tontos les lleva más de un mes. ¿Qué nos lleva a eso? Bueno, eso lo puede hacer el tipo que lo hace por hambre. Pero una vez que le toman el gusto a la plata, bueno, eso le pasa también al tipo que ya llega a los $100.000 o al tipo el gran empresario que dice, yo con el millón me conformo. Y el millón no, porque de la misma manera que uno dice, tiene tanta plata, o el tipo ya tiene 70 años y sigue siendo senador, diputado, vocal de corte, pues no se jubila, porque no se va a vivir a la cabañita. Porque al día siguiente que vos perdés poder,
ya no te saluda nadie. Todo el séquito ese que vos tenés en el día a día, cuando sos jefe, al día siguiente se te acaba. Y es feo hacer las validas, dejar la casa blanca, la casa rosada. Es feo ser un hombre poderoso y admirado o seguido por 150 personas, 1,5 millones de me gusta, y al día siguiente no tenés ni quien te traiga el diario. Es así. Esa es la soledad del poder. Entonces, seas pobre o seas millonario, si hay algo que te impulsa a buscar más, ese más lo podés buscar de... Dale, ¿qué te va a llevar? Obviamente, el condicionamiento que vos has tenido en tu vida, la moral que has adquirido, los estímulos que has tenido. Obviamente, o sea, hoy por hoy no hay ninguna escuela que sea la acertada. Estoy hablando de las que quieren estudiar los fenómenos de por qué se delinque. Porque la criminología crítica en adelante no le interesa los fenómenos. Lo que le interesa es decir, señores, no interesa cuáles son los fenómenos. Lo que sabemos es que siempre se persigue a los más débiles. Los más poderosos, que son los que más daño hacen cuantitativamente en lo económico, eso no tienen persecución. El día que puedan ir a Villa Urquiza se van a dar cuenta que Lombroso tenía razón, digo entre comillas, porque son feos, tontos, pobres y por lo general vienen de una misma clase social, unos mismos barrios. ¿Eso quiere decir que los pobres delinquen? No, eso quiere decir que todas las clases sociales delinquen en busca del placer y evitar el dolor, pero a lo único que lo atrapa la telaraña es a lo tonto, al bicho chico. Ya lo dijo el Martín Fierro, lo dice la doctora Prieto y es así. Cuando veas un político preso, es porque ese político perdió poder. Cuando veas un tipo de clase alta preso, es porque por detrás hay otro tipo de clase alta con más plata o más poder, pero por lo general no vas a encontrar a los tipos de clase media alta presos, lo vas a encontrar quizás por tráfico de droga, no consumo, porque la mató a la esposa, o porque cayó en desgracia económicamente, pero si no, no vas a encontrar preso. Y eso no significa que los ricos no delincan. Siente que tenemos una cárcel clasista. Entonces, doctor, usted dice que las personas se pierden por el poder, nada más. ¿Cómo? Usted dice que las personas se pierden por el poder. O sea, las personas de cuello blanco, al fin y al cabo, lo único que generan delinquiendo es por el poder. Una vez que sienten el poder, no quieren salir de él. Y por ende no le interesan los fines, o sea, no le interesa lo que puede provocar, simplemente le interesa percibir en ese sector. El moto arrebatador que va en busca de la cartera, ¿vos crees que piensa en su víctima, que la puede quebrar, que la puede dañar, o va en busca solamente del objetivo cartera? Va en busca del objetivo cartera, no le interesa. Bueno, trasladalo al empresario que construye un edificio y en vez de poner la viga de 15 centímetros, de 2,5 centímetros, pone una de menor espesor para ahorrar costo y coimea al inspector de la obra para que le abarata costo, y no se pone a pensar que en ese edificio puede llegar a vivir el día de mañana su hijo y ese edificio puede llegar a caerse, porque y eso te lo traslado después al político que en vez de poner los 5 millones en la escuela o en el sanatorio, se construye la casa en el country. No piensa de que hay un montón de muchas personas que mueren a raíz de su acción. Por lo general nosotros tendemos, cuando vamos a hacer algo disvalioso, vamos a delinquir o a infringir normas, uno, no pensamos en el otro, pensamos en nuestro beneficio, y segundo, nunca pensamos que nos va a ir mal, siempre somos optimistas. Por eso decíamos que nadie delinque, es un dicho, por supuesto, con el Código Penal bajo el brazo, porque pensamos que nos va a ir bien. No decimos, ya vamos a ver cuando me toque dar ahora la bolilla 7 en unos días sobre pena de muerte. Sí, cuando impongan la pena de muerte va a ver cómo bajan los delitos. Mentira, en ninguna parte del planeta
ni en Oriente, que te cortan la mano, o que te apedrean, o que te cuelgan, ni en Occidente, en Estados Unidos, en Texas. Texas es una de las ciudades más inseguras de Estados Unidos, y es la que más ejecuta seres humanos. Esto no estamos hablando de la República Argentina, estamos hablando del planeta Tierra. El derecho penal es selectivo. Saca los pies del y el plan determina lo que a nosotros se nos antoja, que son los delitos que son, o sea, te doy Carlos. Sí. ¿Es grave o no es grave? Es grave. ¿Es grave? ¿Vos tenés hermano? Sí. Sí, no, ahí Ana dice que es abuso, sí. Secundo, en parte pudenda, un abuso sexual simple. ¿Sí? Es delito, sin lugar a duda, es conducta deleznable, sin lugar a duda. Ese delito o esa acción que llevó a cabo mi hermanito, mi primito, que siempre ha sido Juancito el buenito, y la verdad que estaba poco alcoholizado, tendemos a justificarlo. O sea, depende de quién lo cometa. Vamos a decir, no, quiso hacerle una broma, no tenía una lascivia, no lo hizo para desenfrenar, digamos, descargar su lujuria sexual. Si lo vemos desde la otra óptica, de que al que le tocaron la cola es a mi hermanita, ese es un degenerado, que hay que lincharlo, que hay que matarlo. Bueno, pasa exactamente en la posición de la víctima o el victimario. Lo que suele suceder en cuanto a diferencia de clases sociales, y esto es lo lamentable, de que cuando el victimario es una persona de una determinada condición social, se dice, incluso se llega a decir, pero ¿cómo? ¿Vos crees que la abusó? Si la tipa era horrible. O sea, empezamos a tener condicionamiento totalmente discriminatorio, diciendo el sujeto, el supuesto victimario, ¿ah?, era fachero, nunca podría haber querido abusar de esa. O sea, hay un nivel de discriminación cuando el victimario es un sujeto de una determinada condición social, de la misma manera que si ese mismo sujeto que ha cometido el mismo hecho es de una clase baja, es pedófilo, es un violador serial, etcétera, etcétera. Entonces, depende de la óptica con que miremos. ¿El piropo existe? ¿Cuál es la diferencia entre el piropo y la frase guaranga? Que el piropo está prácticamente aceptado en la sociedad. Claro, si te lo dice un chico lindo, fachero de la Facultad de Derecho, es piropo y es halagador. Si te lo dice el que vende... El albañil. Lo más. Sí, el autor. Dice una cosa como... Pero depende de la clase social. Bueno, pasa exactamente lo mismo. El robar un bonobón o chocolate en un supermercado, si no es una picardía, y si lo hace el chico pobre, así comienzan, ¿no? Empiezan a robar un caramelo y después terminan matando gente. Son cosas que no tienen explicación sociológica, pero la vamos incorporando como verdades reveladas y no es así. Se me fue el doctor Beiti, creo. No, acá estoy, pero no viene el caso abundar en lo que ya ha dicho. No hay problema. No, te escuchamos. De usted, doctor. Hay un público que lo está esperando. Está bien, casualmente la compañera Micaela advirtió una contradicción entre la teoría justamente de los delitos de cuello blanco y las anteriores teorías. Y usted le advertía la contradicción porque justamente existe esa contradicción. Estamos viendo distintas teorías, distintas escuelas, y cada una se maneja dentro de un campo y con ciertos postulados que son distintos. Es natural encontrar puntos de diferencia y encontrar divergencias o incluso contradicciones entre las distintas teorías.
es lo esperable y está bueno hallarlo. Justamente entre uno de los autores que vimos en la clase pasada, William Bonner, se encontraba la idea de que el sistema capitalista alimenta cierto espíritu egoísta que tiende a teñir todas las relaciones sociales, y ahí viene a cuento la tan clara exposición del doctor Rubinstein de decir ¿dónde está el límite? ¿En qué momento alguien o algo me enseña dónde está el límite a la ambición, dónde está el límite al ánimo de crecer, al ánimo de acaparar, al ánimo de retener? El que llega al $1.000.000 se conforma con el $1.000.000 o sigue. Realmente los mandatos culturales y los mandatos sociales hacen que uno se lance en una vertiginosa carrera hacia la acumulación permanente, y justamente ahí está el problema. Sutherland lo que hace es mostrarnos que el delito no es patrimonio de una sola clase social. El delito atraviesa todas las clases sociales, todas las esferas y todos los sectores. Pensar que los únicos delincuentes son los que están alocados en Villa Urquiza es no advertir el sesgo con el que funciona el sistema penal, sesgo que hace decir al hombroso, bueno, yo sé que todos los delincuentes son feos, son contrahechos, son personas que presentan deformidades, cuando en realidad debería haber afirmado eso no de los delincuentes, sino de las personas que están atrapadas por los dispositivos de control social formal. Que sí, el sistema penal opera en base a esos estereotipos. Entonces, el aporte de Sutherland es el que abre la puerta a la perspectiva crítica que mira no solo a los conflictos sociales, sino también a cómo las instituciones de control social formal operan en esos conflictos sociales. En lugar de ver el paisaje, también ven el anteojo. Espero que sirva el aporte. Sí, Franco, muchísimas gracias, quedó muy, muy claro. Y también me parece que resulta aplicable lo que explicó en la clase anterior en las técnicas de neutralización de Matza y Skalles, también para aplicar a esto como justificación quizás de la delincuencia para romper ciertas barreras morales que uno va generando, que uno tiene. ¿Alguna otra duda, chicos? Me gustaría que eso de, profe, ¿no es un tanto peligroso reducir la delincuencia a un tema de clases sociales? No sé si... Acaba de decir que no tiene clase social el delito, que atraviesa todas las capas. Porque me preocupaba que haya creído que nosotros estábamos diciendo lo contrario. No, de hecho ya también lo explica en el chat que el tratamiento por clases sociales justamente esto para dejar en evidencia la selectividad del sistema. Se persigue, y también del sistema y de los estudios científicos. Durante mucho tiempo se investigó una sola clase de delito. O sea, durante muchísimo tiempo, cuando se investigaba el delito, se estudiaba el descarte de lo que iba dejando el derecho penal. No se tenía una visión amplia. Entonces era como tomar los delincuentes, era como cazar dentro de un corral. Ya era toda gente que estaba atrapada, era lógico que iba a ser así. Si comenzamos a estudiar todos los delitos cometidos por pelirrojos, vamos a llegar a la conclusión de que todos los pelirrojos son delincuentes. Y es una afirmación totalmente errónea, pero era lo que se hizo durante mucho tiempo. Chicos, ¿queda alguna otra duda? A ver, voy a revisar el chat. Bueno, si no tienen otras dudas, vamos a descansar nomás. Marcelo, Franco, ¿quieren aclarar algo? ¿No? Bueno, espero que les haya
haya servido la clase. Muchas gracias por escuchar. Muchas gracias. A ustedes y nos estamos viendo el jueves si Dios quiere. Muchas